Un ministro que escribe sobre los dones, escribió una ocasión y dijo que la iglesia dejó de caminar en los dones del Espíritu y que el único don que se manifiesta en la iglesia es el don de salvación, porque es el único que activamos. Generalmente en cada reunión nuestra hacemos un llamado de salvación y la gente corre al altar y es salvo, porque nosotros activamos ese don de gracia salvadora. El Espíritu Santo va a venir donde lo llamemos. Y nosotros estamos diciendo: Espíritu Santo, ven. Ven. Muchísimos pentecostales, por los excesos cometidos dentro de un mover del Espíritu, se volvieron confusos o se volvieron indiferentes o tomaron temor a un mover del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no comete exceso. El Espíritu Santo es apacible, pero también el Espíritu Santo es fuego. Así que a veces, al nosotros ser tocados por una gloria que es superior a lo nuestro, somos nosotros los que cometemos los excesos, pero no el Espíritu Santo. Por lo que quiero decirle, no le tenga miedo al Espíritu Santo. Déjelo que fluya en su vida. Santo es el Señor. Estoy animando, invitando a los líderes a activar más profundamente su vida de oración. Donde quiera que va a ocurrir algo extraordinario, tiene que comenzar con nosotros. Aleluya. Santo es el Señor. Amo al Espíritu Santo y amo su obra en el corazón de la iglesia. La semana pasada le conversé sobre pasar al otro lado. Y les decía que pasar al otro lado es como mover un pie de donde estamos, es trasladarnos. Fue lo que Jesús le dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado. Pero a veces nosotros quisiéramos que se dé ese pase sin tomar ninguna acción. Cuando Jesús le dijo a los discípulos: pasemos al otro lado, los discípulos tuvieron que alistar la barca, montarse en la barca y adentrarse hacia el mar. Como en medio se armó esa tormenta y los discípulos tuvieron temor como cualquiera de nosotros lo tendría, Él le dijo: ¿qué ha pasado con su fe? Es decir, lo que yo dije que pasemos va a darse. Si yo dije pasemos, pasemos. Pues yo creo que si Dios dijo que recibiremos poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo, yo creo que todo hombre y toda mujer que deja llenar su vida por el Espíritu Santo está recibiendo poder. Es en esa palabra. He estado leyendo el libro de los Hechos y una de las palabras que me ha marcado ahora en estos días ha sido: y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Todos. Así que yo estoy orando en ese sentido. Yo estoy orando que nadie quede sin ser lleno del Espíritu Santo. Estoy orando por los niños llenos del Espíritu Santo. Y mire que
los niños están aquí hoy. Y yo tenía en mi corazón orar por los niños, por bautismo del Espíritu Santo. Y el Señor le puso eso a Alexandra y lo hizo. Santo Dios. Yo dije, como hoy es el último domingo que los niños están con nosotros aquí, porque ellos van a su reunión aparte, yo voy a orar por bautismo del Espíritu Santo. Creo que los niños van a ser llenos del Espíritu Santo. Si nosotros oramos por ellos, van a recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Y los vamos a ver hablando en nuevas lenguas, como el Espíritu les dé que hablen. Después que estamos en una nube así de gloria, yo como que quisiera despedir e irnos. Y después dice la gente, ay, pero no predicaron, no dieron la palabra. Así que como ya yo escribí la palabra, la voy a compartir. Y no es un sermón como a veces estamos acostumbrados. Es compartir sobre este tema que hemos tomado para este mes, el Espíritu Santo en mi vida. Entonces, leyendo el libro de los Hechos, encuentro una serie de cosas que el Espíritu Santo es capaz de hacer en la vida de cualquiera de nosotros. 2:14. Hechos. Hay un derramamiento del Espíritu Santo, un cumplimiento de la promesa. Y Pedro es el hombre que toma el liderazgo en este momento. Y dice 2:14 de hecho, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto sea notorio y oigan mis palabras, porque estos no están ebrios o borrachos como ustedes suponen, puesto que es la hora tercera, las 9 de la mañana. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, la promesa que Joel dio allá atrás, que en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Esos últimos días comenzaron aquí y nosotros estamos viviendo en ellos. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Oren, papá, para que sus hijos hablen la palabra de Dios, sean profetas de Dios. Vuestros jóvenes verán visiones, serán visionarios. La visión es ver por adelantado lo que va a ocurrir. Cuando un hombre o una mujer va a poner una empresa, primero tiene la visión y entonces da los pasos para caminar. Jóvenes visionarios. Santo Dios. Vuestros ancianos soñarán sueños, los sueños de Dios, lo que somos de la tercera edad. Hay sueños que Dios deposita en nuestros corazones y quizá no somos nosotros los que vamos a desatar esos sueños. Son esos muchachos que están ahí, esos adolescentes, esos niños, son ellos. Nosotros los soñamos. David soñó con un templo, lo más excelso que hubiera en Israel, el templo. Lo soñó. ¿Y qué hizo David? Él guardó madera, él guardó oro, él guardó plata, él guardó de todo para ese templo. Pero no lo hizo él, lo hizo Salomón. Hay cosas que yo he soñado y sueño y creo que se cumplirán ahí en los adolescentes.
Ellos van a caminar en una generación más libre que la mía, sin ataduras que quizá en la que yo he caminado. Creo en esos jóvenes, sueño por ellos. Sueño por verlos como antorchas encendidas, manifestando a Cristo. Santo Dios. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré. Me gusta esa palabra, derramar. Derramaré de mi espíritu y profetizarán. Soltaré la lengua. Hablarán la palabra de Dios. Tengo varios versículos de compartir con ustedes. Y es solo mi intención animarle a dejar que la obra del Espíritu Santo se manifieste en nosotros. Como pentecostales leemos el libro de los Hechos como un modelo para nuestra vida. Ustedes saben que dentro de las iglesias cristianas evangélicas hay distintas corrientes y no todas las iglesias, aunque somos cristianos evangélicos, tenemos los sistemas doctrinales igual. Amamos y respetamos y somos parte del cuerpo de Cristo, pero hay los neopentecostales, son pentecostales, pero ellos no creen en la señal de bautismo del Espíritu Santo, la señal de hablar en lengua. No, ellos sí creen en el Espíritu Santo y creen que el Espíritu Santo vive en los creyentes, pero no creen como nosotros que creemos en esa señal inicial de hablar nuevas lenguas. Están también los carismáticos que creen en el Espíritu Santo, que hablan en lenguas, pero es una corriente diferente. Un día de esto les voy a dar la enseñanza completa sobre eso. Pero nosotros creemos que el libro de los Hechos es un modelo para nosotros y que lo que sucedió en la iglesia primitiva debe suceder hoy entre nosotros. Creo que las verdades expuestas en el libro de los Hechos son apremiantes y son trascendentes para una vida fructífera. Hay un escritor cristiano del que he leído, es un ministro pentecostal y él escribe sobre Pentecostés, escribe sobre el libro de los Hechos. Y él dice que la historia que encontramos en el libro de los Hechos debe ser nuestra historia hoy. Amén. Que el centro de nuestra vida es Cristo. Amén. El centro de nuestra vida es Cristo. Y que nuestro fundamento está basado en la bendita palabra de Dios. No en las emociones. No lo que tal Juan o Pedro digan. No digo a Pedro y a Juan de la Biblia. Cualquiera que diga por ahí cosas. El fundamento nuestro es la palabra de Dios. Toda experiencia tiene que estar fundamentada en la palabra de Dios. No podemos hacer una experiencia de lo que yo me soñé o de lo que me dijo alguien. No. La palabra de Dios.
Así que si nosotros queremos ser cristianos fructíferos, necesitamos ser cristianos de la palabra. Amén. No puede ser un cristiano que no lee su Biblia. Un cristiano fructífero no puede ser uno que no lee su Biblia y vive por lo que le dice la palabra de Dios. Yo creo que nuestro legado como cristiano debe ser mostrar a la nueva generación qué es ser un verdadero cristiano. Esos muchachos que están ahí creciendo, que son adolescentes, van a pisar en las huellas que nosotros dejemos. Así que a los cristianos aquí, más maduros, de mayor tiempo, a los líderes, nosotros tenemos que tener pisadas firmes, que se ajusten a la verdad de Dios. Debemos de dejar un legado que le dé a ellos una plataforma desde donde ellos despeguen. Amén. ¿Qué es un cristiano pentecostal? Nosotros debemos de vivirlo. Que la historia de los hechos sea nuestra historia. Que esta historia debe ser contada, que esta historia debe ser vivida. Y que nosotros debemos tener respeto por la palabra de Dios. Iglesia, diga amén. Debemos tener respeto. Lo que la Biblia dice es la verdad de Dios para nosotros. Como iglesia, quiero que tengamos respeto por la palabra de Dios. ¿Escuchó eso? La palabra de Dios no es un juego, es la palabra de Dios. Lo que dice la palabra de Dios debe ser nuestro manual de conducta. La Biblia debe ser nuestro manual referente para todo. La Biblia no debe ser para venir el domingo y escucharla. Es el manual referente para mis relaciones. Es mi manual referente si soy esposo. Debe ser mi manual referente. Como dice la Biblia que debe ser mi conducta. Cómo debe ser mi conducta como esposa, como hijo. La Biblia debe ser nuestro manual de referencia en la vida cotidiana. Podemos leer libros y yo les animo a leer. Uno de mis hobbies favoritos es leer libros. Me gusta y siempre estoy leyendo algún libro. Siempre tengo uno a mano que estoy leyendo y otro que me está esperando. Pero este escritor que le acabo de mencionar dice que los libros informan, pero la Biblia transforma. Así que debemos leer libros. A veces recomiendo, a veces regalo libros. Pero nunca la lectura de un libro puede sustituir la lectura de la palabra de Dios. Ni lo que dice un libro está por encima de lo que ya dice la palabra de Dios. Amén. Por eso, para nosotros juzgar, necesitamos tener la palabra de Dios. ¿Qué es lo que se dice que le enseñan a las personas que trabajan en bancos sobre el manejo del dinero?
los enseñan a cuál es el dinero bueno, el que no es falso. Así que cualquier persona que trabaje en banco, y aquí tenemos, va a contarle a usted 100,000 pesos con tanta rapidez que lo tiran así. ¿Usted los ha visto? Y si aparece uno que no tiene el espesor, la suavidad, yo no sé cómo es que ellos lo ponen al lado. Si aparece un dinero falso, si aparece una enseñanza liviana por ahí, un cristiano debe saber distinguirlo, porque conoce la verdad de Dios establecida aquí. Que Cristo sea el centro de nuestras vidas. Que una vida que manifiesta a Jesús sea nuestra cotidianidad. Que seamos capaces, cuando la mentira, estamos viviendo en un tiempo de demasiado cosas. Demasiado. Estamos sobreinformados. Y hay demasiadas cosas en el ambiente. Tenemos que conocer la verdad de Dios. Por lo tanto, el Espíritu Santo en mi vida es una necesidad. No es un adorno o no es otra partecita de la liturgia de nuestras iglesias. Para distinguir la verdad de la mentira, para saber poner aparte el billete falso, hay que tener una práctica. No sería igual si yo pusiera a cualquiera de ustedes a contar 20,000 pesos ahí y le entrara 2 o 3 billetes falsos. No sería igual que si pusiera a Edwin Acevedo o pusiera a Xiomara. No sería igual. Lo podríamos pasar nosotros porque son tan parecidos, tienen tantos elementos parecidos. Entonces, nosotros necesitamos al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Que me trae la convicción de qué cosa no es verdad. Cuando el poder del Espíritu Santo fluye en nosotros, ese poder hace que se libere la proclamación. Y yo estaba buscando el Espíritu Santo en mi vida, qué cosa produce. Y por eso le leí Hechos 2:14. Porque si nosotros tuviéramos al hermano Pedro aquí, ese Pedro que está aquí en la Biblia, y estuviéramos promoviendo un tiempo de oración, yo creo que el menos indicado para pararse en un momento y dar el discurso sería Pedro. Porque Pedro, cuando el maestro es llevado a los interrogatorios, se sentó a calentarse con las otras gentes, de los que no eran del maestro. Y cuando le dijeron, tú eres de ellos, porque te parece a ellos hablando, tu lenguaje es parecido a ellos, él dijo, no, yo ese hombre ni lo conozco. Si tuviéramos un hermano así, que dijo hasta mala palabra, se fue y dijo, qué maldición, esta gente confundiéndome, yo ese hombre no lo conozco, maldita sea. Pero cuando recibe el bautismo en el Espíritu Santo, entonces lo encontramos aquí desafiante.
Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó él la voz y declaró la palabra de la profecía que estaba escrito. Se la trajo a la memoria al pueblo. Y aquí usted puede leer, ese es el discurso de Pedro. Completito, es larguísimo. Pero cuando el Espíritu Santo viene, no hay que afanar tanto para que la gente proclame a Jesús. Lo va a proclamar en su trabajo, en su barrio, en su casa, donde quiera que se mueve. En el concho, lo va a proclamar. Porque el Espíritu Santo desata una pasión por Jesús que no podemos estar callados. Entonces, eso lo hizo el Espíritu Santo en Pedro, un hombre cobarde, temeroso, un hombre de un carácter que se doblaba. No es lo mismo que ocurrió después de ser lleno del Espíritu Santo. Es por eso que le estamos invitando y animando y creando espacio, porque a veces pasemos al otro lado y nos quedamos aquí sin montarnos en la barca. No. Si vamos a pasar al otro lado hay que montarse en la barca, y es posible que montado en la barca aparezcan tormentas. Pero si Él dijo que pasemos, vamos a pasar. Y si Jesús dijo que si buscamos al Espíritu Santo va a venir, Él vendrá si lo buscamos. Pedro, ¿qué otra cosa ocurre cuando viene el Espíritu Santo a mi vida? Desata un espíritu de valentía inusual. Versículo 36. Oiga eso. El Pedro que dijo allá atrás toda esa cosa porque tenía miedo, porque estaba temeroso, es ese mismo que dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Usted cree que ese es el Pedro que ahorita le dijeron que él era del grupo y dijo que eso era una desgracia, que ustedes me estén confundiendo? No, este Pedro es otro, es un Pedro transformado por el poder del Espíritu Santo. Es un Pedro que se para frente a la cúpula religiosa de su época y le reprocha su maldad y su pecado, lo confronta y se lo echa en la cara. Es un hombre que tiene la palabra fresca. No se parece al que estaba allá atrás. El que dice: sepan ciertísimamente toda la casa de Israel, sépanlo todos ustedes, que este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Está por encima de todos ustedes. Está por encima de las cúpulas religiosas. Está por encima del poder político y del poder social. Está por encima del poder económico. Este es Señor. Y un judío, cuando decía Señor, no estaba diciendo cualquier cosa, porque no era una palabra así común como la usamos nosotros en nuestra cultura. No, Señor era un dueño que mandaba, que ejecutaba. Y este ha sido hecho Señor. Entonces, cuando el poder del Espíritu Santo nos toca, toda la otra basura que ha sido puesta a nuestro alrededor es quitada. El Espíritu Santo se la lleva. Aleluya. Todo lo vano, toda la paja se va por el poder del Espíritu Santo. Por eso necesito el Espíritu Santo en mi vida. Declárelo, proclámelo, dígalo, órelo, dígalo con fuerza y dígalo al paso. Espíritu Santo, te necesito en mi vida.
nos hace diferente. Nos quita los temores, la cobardía. Nos hace intrépido. El espíritu de valentía es desatado cuando el Espíritu Santo llena nuestras vidas. Dejamos de ser cobardes. Que a veces tenemos miedo hasta decir que soy cristiano. Usted evangélico, yo voy a la iglesia. No, yo soy cristiana evangélica, sí, Señor, para la gloria de Dios. Y suelta una palabra de fuego, transformadora. El Espíritu Santo desata la valentía. El Espíritu Santo trae arrepentimiento. Léalo ahí mismo, el versículo 37. Al oír esto, se compungieron de corazón. ¿Qué es eso? Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Tocados, compungidos, llorosos. Los que estaban religiosamente con una coraza de la religiosidad de su época. Ahora es el Espíritu Santo que convence de pecado. Es el Espíritu Santo que nos hace sentir que no estamos caminando correctamente. Produce arrepentimiento. El arrepentimiento no es solo para los de afuera, es también para nosotros. Porque arrepentimiento no es más que volverte. Es que estoy caminando hacia acá y ese no es el camino correcto de Dios para mí. Y el Espíritu Santo viene, toca mi vida y entonces yo me devuelvo para retomar el camino de Dios para mí. Arrepentimiento. Y el Espíritu Santo produce eso. Por eso yo necesito el Espíritu Santo en mi vida. No es porque es una doctrina. Sí es una doctrina nuestra. Pero es porque el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Me ha pasado muchísimas veces que he estado caminando en cierto pensamiento o cierta actitud y el Espíritu Santo viene y a través de la palabra y la oración me endereza. Y yo que estaba con pecho parado creyendo que muy buena cristiana evangélica el Espíritu Santo, pero mira aquí, tiene que arreglar eso. ¿Y qué se llama eso? Arrepiéntete. Aleluya. Gloria a Dios. El Espíritu Santo produce arrepentimiento. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Para recibir el don del Espíritu Santo primero tiene que haber arrepentimiento. Porque para ustedes es la promesa, para sus hijos, para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. El Espíritu Santo es para todo el que se arrepienta. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sean salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Santo Dios, santo el Señor. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Qué cosa trae arrepentimiento?
trae cuidado de lo que creemos, no andamos buscando. Trae cuidado. Perseveraban en la doctrina, en lo que se le había enseñado. Ustedes saben que había una lucha fuertísima en los tiempos de los apóstoles sobre la resurrección de Jesús. Si de verdad se había dado, si eso era verdad, si de verdad Él había resucitado. Pablo tuvo que hacer una defensa fuertísima sobre la resurrección porque era algo que se atacaba duramente. Pues el Espíritu Santo nos lleva a tener cuidado de lo que dice la verdad de Dios y lo que puede decir otra gente por ahí. Cuidado. ¿Qué otra cosa me ayuda el Espíritu Santo? Y tenían comunión unos con otros. Cuando usted pierda la comunión o el deseo de juntarse con sus hermanos, revise a ver dónde está el Espíritu Santo. Yo les he dicho muchísimas veces que en asuntos de muchachos y de hermanos, Patricia y Daniel se daban lucha porque ellos son los que van en edades cercanas. Y se peleaban como hermanos. Y Patricia molestaba a Daniel porque Daniel ya era bautizado a los 11 años. Y Patricia le decía, y tú di que eres un miembro bautizado, poniendo en tela de juicio su vida cristiana. Y Daniel le decía, que me desbautizo. Y le hacía así. Yo me desbautizo. Nadie se puede desbautizar. Pero hay gente que se sale del río cuando estamos lejos del Espíritu Santo. Entonces Patricia le decía, éntrate en el río, éntrate en el río. Si tú estás dentro del río, tú no vas a mostrar esa conducta. Eso es una cosa de muchachos, pero eso es una realidad. Cuando estamos lejos del río, la comunión se pierde. El deseo de juntarnos con los hermanos se pierde. El deseo de venir a la iglesia se pierde. Alguien dijo calladito como un medio con vergüenza. Amén. Pero aunque ustedes no digan amén, esa es la verdad. Si usted se alejó del río, se pierde el deseo de la comunión. Si se le ha quitado el deseo de congregarse, de juntarse con los hermanos, de tener comunión con los hermanos, revise a ver. Necesitamos acercarnos a la fuente. No es que no quedemos por ahí. No. Me está pasando esto. Tengo que acercarme a la fuente. Tengo que adentrarme al río. Tengo que buscar al Espíritu Santo. Tengo que invitar al Espíritu Santo. Tengo que orar un poco más. Tengo que leer un poco más la palabra de Dios. Ahí en ese derramamiento se produjo comunión unos con otros. Amén. Relaciones sanas, relaciones cariñosas, relaciones amorosas. Somos parte de un cuerpo y nos nutrimos cuando nos saludamos, cuando nos encontramos, cuando nos damos un abrazo. Eso es de Dios. El querer no es de Dios. El amar no es de Dios. El apreciarnos es de Dios. El mostrar honra por los demás es de Dios. El querer saludar a los hermanos, eso es de Dios. Les dije que en un diplomado que estábamos haciendo con el doctor Dunker, él dijo, un culto de una iglesia no termina bien si los hermanos no se saludan. Él dijo, el saludo del cristiano es parte del culto. Y él estaba enseñándonos a los líderes que estábamos haciendo ese diplomado ahí, que motiváramos el saludo entre los hermanos. Sí, Ariel, tiene que saludar como a 5.
o a 10 o a 15. Pero el Espíritu Santo es que produce eso en nosotros, el querer saludarnos, abrazarnos, encontrarnos. Amén. Eso lo produjo el Espíritu Santo. Rompe el espíritu de egoísmo. Oiga, no me diga usted a mí que usted no es egoísta. Eso está ahí latente en nosotros como en el ADN. Es querer como salvarme yo. Yo lo voy a ayudar a usted, pero primero voy yo. Yo voy a atender al muchachito suyo, pero primero va mío. Y si estoy repartiendo el pollo, voy a chequear el mío para echarle el muslo largo. Al suyo yo le voy a dar pollo, pero te le voy a dar la ala. Eso es una cosa así en los seres humanos. ¿Usted sabe quién rompe eso? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo quiebra. Dice aquí que permanecían en comunión unos con otros y en el partimiento del pan comían juntos, se compartían. Nadie decía que decía ser suyo lo que tenía, sino que lo que tenía era de todo para compartir. Yo no le estoy diciendo que usted traiga la comida y me dé una parte a mí, otra parte a Socorro, otra parte a Diameli. No estoy diciendo eso. Lo que le estoy diciendo es que el Espíritu Santo quiebra en nosotros el egoísmo y nosotros comenzamos a ver a los otros también las necesidades y a querer compartir para las necesidades de otros. Por eso yo necesito al Espíritu Santo, porque mi naturaleza es caída y si yo camino en mi naturaleza caída, yo voy a caminar ya que egoístamente, pero cuando el Espíritu Santo viene, quiebra en mí, rompe en mí ese espíritu egoísta y yo tengo el deseo de compartir con otros. Aleluya. Necesitamos al Espíritu Santo. Dígalo, yo necesito al Espíritu Santo. Santo Dios. El Espíritu Santo activa nuestra vida de oración. Quiero felicitar porque hicimos una convocatoria para anoche, para ayer en la tardecita, un tiempo de oración y quiero felicitar porque vino mucha gente. Generalmente cuando convocamos para oración, siempre son como la misma gente que aparecen, los que siempre oran. No va a faltar nunca una convocatoria de oración. Fabiola nunca va a faltar. Fabiola es una intercesora. No va a faltar Vira nunca va a faltar. Y algunos más. No voy a seguir mencionando para que usted no diga, y a mí no me dijeron. Usted que viene a la oración. Pero generalmente en la convocatoria de oración son poquitas. Aquí viene mucha gente cuando hay convocatorias así y les felicito. Ayer la gente dijo, ay, pero parecía domingo. La iglesia estaba llena anoche. Gente orando porque Dios está poniendo un deseo de Él en nosotros. Pero el Espíritu Santo despierta la vida de oración. Aquí dice que perseveraban en las oraciones. Y ahí mismo en el capítulo 3 dice que Pedro y Juan iban al culto de oración. Y cuando iban en la puerta de la iglesia, le salió uno con una necesidad que tenía 40 años ya de ser así, tullido, cojo. Yo no sé si él tenía 40 años llevándolo a la iglesia, pero lo que él tenía era 40 años de ser cojo. Y gente que iba a la oración de momento en esa investidura de poder, que estaban pelados, que no tenían dinero, que cuando se buscaron los bolsillos no había nada.
Entonces le dijeron, no tenemos lo que tú buscas, oro o plata, una moneda, no la tenemos, pero tenemos algo que sobrepasa al oro y a la plata, tenemos el poder de Dios. Por eso la obra de Dios, aunque se hace con dinero, no es por dinero. Se hace con dinero, pero no es por dinero. La obra de Dios se hace por el poder de Dios. Si Dios lo llama a hacer algo, no diga que no lo hizo porque no tenía los recursos, porque Dios siempre va a subvencionar su obra. Pedro y Juan no tenían cuarto, pero tenían poder. Así que al cojo le dijeron, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y para hacer la obra de Dios, la iglesia no necesita dinero. Dios va a hacer la provisión del dinero que sea necesario para hacer su obra. La iglesia necesita poder. Por lo tanto, necesitamos al Espíritu Santo. Dígame si usted comenzó a orar por el Espíritu Santo en su vida. Dígame, yo estoy orando por ustedes. Cada día. Estoy leyendo el libro de los Hechos y cada vez que una palabra de esa me choca, la escribo. Y en una libreta escribo para memoria. Y cada día estoy repitiendo la oración. Que sean todos llenos del Espíritu Santo. Que no haya nadie por ahí, por las orillitas, que no esté lleno. Porque este poder es un poder inclusivo que no deja lo cojo afuera. No deja los cojos afuera. No, este poder hace que los cojos entren y adoren al Señor. Por eso necesitamos al Espíritu Santo en nuestras vidas. Y le estoy animando de manera particular. Pero cuando ese poder en cada uno de nosotros se manifieste de manera particular y todos lo juntemos, esto va a ser una hoguera. Esto va a hacer que si Pedro con denuedo soltó la palabra confrontativa y acusadora a los religiosos de entonces, y 3,000 vinieron a los pies de Cristo, vendrá gran cosecha. Necesitamos al Espíritu Santo.